Iniciamos grabación, solitos se pongan de pie para recibir a su señoría. Buenas tardes. Como indiqué en la audiencia preliminar, soy la licenciada Viviana Camacho Reyes, juez 41 civil de proceso oral. Sin embargo, el día de hoy nos encontramos en esta sala a fin de llevar a cabo una audiencia de juicio, la que en este momento declaro abierta. Licenciado, indique los datos del expediente. Señoría, hago constar que siendo las 14 horas con 30 minutos del día 17 de mayo del año 2022, en esta sala de oralidad número 9 se dio inicio a la audiencia de juicio señalada en audiencia preliminar del 28 de abril de 2022, relativa al expediente número 117 diagonal 2022 del juicio oral mercantil promovido por José Luis Vicuña Mercado en contra de Princeton Solutions Productos y Servicios S.A.D.C.B. Licenciado, indíqueme quién comparece a esta audiencia, con qué calidad lo hace y si ya tiene reconocido ese carácter aquí en el expediente. Señoría, hago constar que comparece a la presente audiencia el licenciado Jesús Huerta Salinas, quien se identifica con cédula profesional de licenciado en Derecho y quien ya tiene reconocida personería en términos del artículo 1069, párrafo tercero del Código de Comercio, así como en términos del numeral 1390 bis 21 de la legislación mercantil en representación de la parte actora. Asimismo, hago constar que no comparece la parte demandada ni persona alguna que legalmente la represente y no existe promoción alguna pendiente por dar cuenta relacionada con esta audiencia. Sí, licenciado, tome la protesta de ley al compareciente. En este acto hago del conocimiento al asistente el contenido del artículo 311 del Código Penal para la Ciudad de México, que establece las sanciones que se imponen a todas aquellas personas que se conducen con falsedad ante una autoridad de carácter judicial, que puede ser de 100 a 300 días multa y de 2 a 6 años de prisión. Por lo tanto, enterado de dicho contenido, pregunto, abogado, a la parte actora, ¿protesta conducirse con la verdad? Sí, protesto. Señoría, se encuentra protestado en términos de ley el asistente. Cuando hable un poquito fuerte para que quede la grabación perfecta, por favor, dirigiéndose al micrófono. Bien, pues vamos a iniciar propiamente con el desarrollo de esta audiencia de juicio por cuanto hace a la finalidad de ella, que estriba en desahogar aquellas pruebas que se admitieron, en este caso al actor, único oferente, en la audiencia preliminar. Para esto le voy a preguntar, licenciado, si todas y cada una de esas pruebas se encuentran debidamente preparadas. Señoría, hago constar que se encuentran todas y cada una debidamente preparadas las pruebas admitidas en la audiencia preliminar. Bien, pues estas consisten en documentos e impresiones que se establecieron en forma detallada en la audiencia preliminar, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Dicho esto, le voy a preguntar, licenciado Jesús, si existe alguna prueba que haya ofrecido el señor José Luis, que se le haya admitido y que se encuentre pendiente por desahogarse. No, señoría, todos están ya enunciados. Bien, esas pruebas que ya quedaron desahogadas por su naturaleza misma son entonces todas aquellas que se admitieron al señor José Luis. En esa tesitura voy a cerrar esta fase de desahogo de pruebas y vamos a pasar a la etapa de alegatos. Para ello le voy a conceder el uso de la voz, licenciado Jesús. Adelante. Sí, señoría, en el presente juicio estamos ejercitando la acción de rescisión de contrato contemplada en el artículo 1949 del Código Civil Federal, demandando de la parte demandada la moral Princeton Solutions Productos y Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable, el reembolso de la cantidad de 116,366 pesos y el pago de una pena convencional de 374,000 pesos que se encuentra contemplada en el contrato basal. La procedencia de esta acción de rescisión, para la procedencia de la acción se requiere del acreditamiento de 3 elementos constitutivos que en el caso nos parece que quedaron debidamente acreditados.
El primero de ellos se refiere a la existencia de la obligación y de la relación jurídica, lo cual consideramos que quedó acreditado con la presentación del contrato de prestación de servicios de intermediación financiera del mes de agosto de 2021, de cuyas cláusulas, concretamente de cuya cláusula primera, se puede desprender que las obligaciones a cargo de la moral demandada consistían básicamente en prestar 3 servicios. Consistente, primero, realizar un análisis que consistía en una evaluación profesional técnica referente a la capacidad de endeudamiento del señor José Luis Vicuña Mercado. Posteriormente debía desarrollar un proyecto individual que reflejara su capacidad de pago y tope máximo de endeudamiento, y a su vez que reflejara los tipos de productos y servicios financieros a los que él podría tener acceso. Y por último, una vez realizados los servicios anteriores, debía gestionar un crédito hasta por el monto de 1.870.000 pesos. Esas eran las obligaciones de la moral demandada. Por cuanto hace al elemento de la exigibilidad, que también es uno de los elementos constitutivos de la acción que nos ocupa, nos parece que también queda debidamente acreditado, puesto que, para el elemento de la exigibilidad debe primero estudiarse si la obligación estaba sujeta a un plazo y si quien ejercita la acción cumplió con las obligaciones que le correspondían. Entonces, en ese sentido, tenemos que de la cláusula tercera se desprende que mi representado tenía que pagar como contraprestación de honorarios por el servicio de la gestión el equivalente a la cantidad equivalente al 6.2% sobre el monto del crédito que se buscaba obtener. O sea, si se toma en consideración que el monto del crédito que se buscaba obtener era por la cantidad de 1.870.000 pesos, tenemos que la cantidad que le correspondía pagar a mi representado era el monto de 115.940 pesos, lo que consideramos que quedó acreditada con la presentación también de las pruebas documentales consistentes en los estados de cuenta de los pagos hechos desde la cuenta de mi representado hacia la cuenta de la moral demandada aperturada en Banco Santander. Ahora, tenemos que, en ese sentido, en cuanto al plazo, de la cláusula 21ª se puede advertir que ahí se estipuló que el contrato tendría una vigencia de 60 días naturales contados a partir de su firma. Entonces, y que ese era el tiempo máximo en que las partes se obligaron a cumplir con todas y cada una de sus obligaciones contractuales. Es decir, por una parte, el servicio de la gestión, junto con los otros 2 servicios, y por otra parte, a cubrir los honorarios por esa gestión. Respecto a este punto, vale la pena mencionar que si bien es cierto que el inciso D de la cláusula primera hace referencia a un esquema de pagos, consideramos que debe de prevalecer la cláusula 21ª, que nos refiere precisamente que las obligaciones contractuales debieron haber sido cumplidas dentro de los 60 días naturales que tenía de vigencia el contrato. Ello en atención, únicamente lo quiero citar, no voy a saturar de jurisprudencia, pero simplemente creemos que debe en este caso considerarse la tesis de rubro contratos de adhesión, principios para su interpretación, que básicamente nos dice que en caso de duda o ambivalencia de un contrato de adhesión, deben las cláusulas interpretarse en contra de quien las estipuló, porque a esta persona, en este caso la persona moral, le era dable redactar las cláusulas de manera adecuada para que fuera perfectamente entendible. Y además otro principio en gestación que refiere esa tesis es una tesis aislada, pues refiere que debe interpretarse el contrato a favor de la parte más débil, que en este caso sería el adherente. Entonces, por cuanto hace al elemento de la obligación, tenemos de la exigibilidad de la obligación, consideramos que quedó debidamente acreditado. Por cuanto hace al incumplimiento de las obligaciones, pues consideramos que también quedó acreditado, toda vez que la moral demandada no se presentó, se constituyó en rebeldía y no aportó ninguna prueba atinente precisamente a demostrar que hubiera cumplido con las obligaciones contractuales que le correspondían, consistentes precisamente en la evaluación profesional técnica, el proyecto individual y la gestión de ese crédito, por lo cual
consideramos que ha incurrido en responsabilidad contractual y por ende se ha hecho acreedora a la pena convencional pactada en la cláusula 13ª del contrato basal, que dicho sea de paso, esa pena convencional también se requieren o constan de 3 elementos que también consideramos que se cumplen en la especie. Nos dice la ley, la jurisprudencia, que la pena convencional se constituye primero por una convención accesoria a una obligación principal. El segundo elemento es que exista una contraprestación que el deudor, o en este caso la parte incumplidora, debe de pagar al acreedor o la parte que sí cumplió con sus obligaciones. Y por último también tiene el tercer elemento de la exigibilidad, que consideramos que, puesto que no se demostró que se llevó a cabo esa gestión del crédito, por ende es exigible y tenemos que esa pena convencional se calcularía con base precisamente al monto que buscaba obtener. Entonces, en ese sentido, también cabría precisar que la pena convencional no puede exceder de la obligación principal. En este caso, consideramos que no excede, puesto que la obligación principal consistía precisamente en gestionar un crédito por 1.870.000. De allí, haciendo el cálculo, es que el quantum de la pena pues es precisamente de 374,000 pesos. En este sentido, pues, y por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que su señoría cuenta con los elementos de hecho y de derecho para condenar a la moral demandada al reembolso de la cantidad que mi representado le pagó, así como a la pena convencional y evidentemente a la declaración judicial de la rescisión del contrato. Y es cuanto. ¿Es todo, licenciado? Es cuanto. En los términos que usted lo ha manifestado, licenciado Jesús, tengo por formulados alegatos por parte del señor José Luis Vicuña Mercado. Y por lo que hace a la parte demandada, dado su incomparecencia injustificada que ya hizo constar el secretario de Acuerdos, en este momento le tengo por precluido su derecho para formular alegatos. Con esto voy a dar por concluida la fase correspondiente y voy a declarar visto el asunto. Bien, pues considerando que yo ya he tenido a la vista previamente las actuaciones, así como la naturaleza de las pruebas que hace unos instantes fueron debidamente desahogadas y que consistieron en documentales, instrumental y presuncional, no advierto algún obstáculo que en este momento me impida emitir el sentido del fallo correspondiente, más lo haré en forma muy breve, dado que existirá una versión impresa en donde se contendrán en su totalidad los argumentos, los fundamentos también, que en los que encuentra sustento. Así que voy a indicar que el señor José Luis Vicuña Mercado acudió ante este órgano jurisdiccional demandando en un juicio oral mercantil de Princedom Solutions, Productos y Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable, se escribe Princedom Solutions, Productos y Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Y básicamente él solicita la rescisión de un contrato de adhesión con firma digitalizada, número de folio 51-85-8C/71 de fecha 2 de agosto de 2021. Como consecuencia de tal rescisión, pide el reembolso de la cantidad de 116,366 pesos que refirió pagó a la demandada, el pago de la cantidad de 374,000 pesos por concepto de una pena convencional que refiere se encuentra pactada en la cláusula 13ª de ese acuerdo de voluntades, además del pago de gastos y cosas. El señor José Luis básicamente establece en su demanda como causa de pedir las anteriores prestaciones el hecho de que afirmó haber celebrado el 2 de agosto de 2021 un contrato de intermediación financiera con la ahora demandada. Se trata de un contrato de adhesión con firma digitalizada. Refirió que en atención a ese acuerdo de voluntades, la ahora demandada esencialmente tendría la obligación de efectuar una evaluación profesional técnica relativa a la capacidad de endeudamiento del hoy actor y gestionar un crédito ante una institución financiera por un monto de 1,870,000 pesos. Por su parte, el señor José Luis se obligó a pagar el 6.2% del importe del crédito a obtener, es decir, de ese 1,870,000 pesos que traducido ya en una cantidad líquida ascendía a 115,940 pesos, más el impuesto al valor agregado correspondiente y gastos de facturación. Refiere el señor José Luis que él cumplió con su obligación de pagar los honorarios pactados, que incluso pagó una suma mayor que ascendió a 116,366 pesos, en cambio que la demandada incumplió con las obligaciones que asumió, razón por la que él pide la rescisión del contrato a la que he venido haciendo referencia. Ahora bien, con las pruebas que el señor José Luis aportó al juicio, esta autoridad tiene por acreditados varios aspectos, entre ellos la relación contractual que el señor José Luis refirió, lo vincula con la ahora demandada y ello en razón a este contrato de adhesión que tengo aquí en la mano, precisamente de fecha 2 de agosto de 2021, a fin de que la demandada prestara esos servicios de intermediación financiera. Este contrato no fue objetado ni impugnado, razón por la cual cuenta con valor probatorio pleno. Ahora, además, a través de este contrato, queda demostrado, al relacionarlo con los estados de cuenta que exhibió el señor José Luis y una ficha de depósito, que efectivamente él cumplió con hacer ciertos pagos que se ven reflejados en estos estados de cuenta hasta por 116,366 pesos, que es una suma mayor al porcentaje de honorarios que se estableció en el contrato. Él pagaría, que era el equivalente al 6.2% del monto del crédito a obtener, que ascendía ese importe a 115,940 pesos, es decir, que el señor José Luis hizo el pago de los honorarios que debió realizar. Si bien es cierto, ahí se estableció que el señor José Luis debía pagar el impuesto al valor agregado sobre esa cantidad, además de gastos de facturación, lo cierto es que eso no fue un punto controvertido, dada la rebeldía, dado que la parte demandada se abstuvo de contestar, y aunado a ello, pues no quedó acreditado en todo caso que se hubiese emitido alguna factura y por lo tanto que se hubieran generado esos gastos y por tanto el impuesto correspondiente. Así que esta autoridad tiene por cumplida la obligación del señor José Luis, aunado a que efectivamente aquí advierto una cláusula que es la 21ª, en donde se establece una vigencia del contrato de 60 días naturales contados a partir de la firma del mismo, que ahí se dijo es el tiempo máximo para que las partes cumplieran
todas y cada una de las obligaciones que ahí asumieron. Ya indiqué cuál era la obligación de la parte demandada, así como del señor José Luis. Y el señor José Luis acreditó haber hecho unas transferencias que ya dije se ven reflejadas en estos estados de cuenta dentro de ese lapso. Ahora, también con las pruebas que ofreció el actor, se demuestra la existencia de la obligación que le atribuye a la demandada. ¿Por qué razón? Porque en la cláusula primera, precisamente de este acuerdo de voluntades, se desprende cuál era la obligación de la parte demandada, y ya indiqué lo relativo a la evaluación de la capacidad de endeudamiento del actor y la gestión del crédito correspondiente para, ante una institución financiera, obtenerlo. En cuanto a la exigibilidad, también se demuestra con el contrato mismo, pues ya indiqué que en la cláusula 21ª se establece la vigencia de tal acuerdo de voluntades, y por esa razón, al no desprenderse que dentro de los 60 días naturales contados a partir de la firma del mismo se haya cumplido por la demandada la obligación o las obligaciones que asumió, ese lapso transcurrió del 2 de agosto al 30 de septiembre del 2021, es evidente que es exigible la obligación que en este caso se le atribuye por parte del actor. Y por cuanto hace al incumplimiento de la demandada, pues basta que el actor la asevere para que sea esta quien en todo caso tenga que acreditar, tenga que la carga de demostrar que efectivamente cumplió con aquello a lo que se le obligó, Así que en ese tenor, a través de las pruebas que ofreció el señor José Luis, esta autoridad tiene por acreditados los elementos necesarios para justificar la acción que él intentó, que él ejercitó, y que es la rescisión del contrato base de su acción. Por todo lo anterior, es viable que esta autoridad decrete que ha operado la rescisión del contrato de adhesión para la prestación de servicios de intermediación financiera base de la acción del señor José Luis, y como consecuencia de ello voy a condenar a la demandada a reembolsar al actor José Luis Vicuña Mercado o a quien sus derechos represente, por concepto de suerte principal, la cantidad de 116,366 pesos, que corresponde a la suma de las transferencias que efectuó a la cuenta de la demandada. La enjuiciada debe cumplir con ese reembolso dentro de un plazo máximo de 5 días contados a partir de que este fallo sea legalmente ejecutable bajo apercibimiento que deba hacerlo. Se va a ejecutar en términos de ley. Ahora, el señor José Luis solicitó el pago de la cantidad de 374,000 pesos, que refirió equivale al 20% del monto de crédito que buscaba obtener, que era por 1,870,000 pesos. Y esa pena convencional, advierto, está pactada en la cláusula 13ª del contrato base de la acción. Sin embargo, al acontecer en la especie que existe un precepto en nuestra legislación sustantiva que refiere que esa pena no puede exceder de la suerte principal, yo advierto que si bien se consideró el monto del crédito a obtener de 1,870,000, lo cierto es que aquí el señor José Luis pagó la cantidad de 116,366 pesos, que es la cantidad que se le debe reembolsar. Entonces, la pena convencional no puede exceder de la suerte principal. En este caso, yo voy a considerar que la suerte principal, la suma va a ser esa que acabo de mencionar, la que se le debe reembolsar al hoy demandante, y si bien esa pena convencional no puede superarla, sí puede igualarla. Así que voy a condenar a la parte demandada a
pagar la cantidad de 116,366 pesos por concepto de pena convencional. Voy a sustentar lo anterior en un criterio que ha emitido la autoridad federal y que lleva por rubro: pena convencional no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal, atendiendo a su naturaleza de sanción por incumplimiento. Ese criterio estará visible en la versión impresa de este fallo. Ahora, el señor José Luis solicitó el pago de gastos y costas. Sin embargo, en la especie no se actualiza ninguna de las hipótesis que el artículo 1084 del Código de Comercio establece para que esta autoridad condene a la parte demandada ese concepto. Y tampoco advierto que alguna de las partes haya, en este caso, se haya conducido con temeridad o mala fe. Así que no voy a condenar al demandado al pago de ese concepto. Por todo lo que he mencionado, voy a indicar en qué términos deben de quedar los puntos resolutivos de este fallo. Primero, ha procedido la vía oral mercantil en la que la actora principal, que es José Luis Vicuña Mercado, acreditó su acción, en tanto que la demandada, Princeton Solutions, Productos y Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable, no dio contestación a la demanda, resultando parcialmente las prestaciones exigidas. Segundo, se decreta la rescisión del contrato de adhesión para la prestación de servicios de intermediación financiera de fecha 2 de agosto de 2021, celebrado entre José Luis Vicuña Mercado en su calidad de cliente y Princeton Solutions, Productos y Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable, como intermediario. Tercero, se condena a la enjuiciada a pagar al actor José Luis Vicuña Mercado o a quien sus derechos represente la cantidad de 116,366 pesos, que corresponde a la suma de las transferencias efectuadas por el enjuiciante en favor de la demandada, lo que deberá cumplimentar voluntariamente dentro de un plazo máximo de 5 días contados a partir de que el presente fallo cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable. Apercibida que de no hacerlo, se procederá a su ejecución en términos de ley. Cuarto, se condena a la parte demandada al pago de la pena convencional hasta por la cantidad de 116,366 pesos en términos de lo establecido en la parte considerativa de este fallo. Quinto, no se hace especial condena en costas. Sexto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1390 bis 22 del Código de Comercio, quedan notificadas las partes en este acto de la presente resolución. Con lo anterior y haciendo mención de que estará disponible para cada una de las partes una copia simple del fallo correspondiente, para lo cual habrán de pasar con el secretario de Acuerdos, es que previo a dar por concluida esta audiencia, le quiero preguntar a usted, licenciado Jesús, si tiene alguna manifestación o petición final. Sí, únicamente solicitarle la expedición de la copia certificada de la videograbación de la presente audiencia. Se autoriza, previo el pago de derechos correspondiente y razón que asiente persona facultada para recibirlo. Con lo anterior voy a dar por concluida esta audiencia, indicándole, licenciado, que cierre usted la grabación, que levante el acta mínima y, si tuviera identificación del compareciente, que haga su devolución. Hago constar que siendo las 15 horas con 1 minuto del día de la fecha, se cierra la grabación de la presente audiencia, se procede a certificar el medio electrónico en el que queda videograbada y a levantar el acta mínima correspondiente. Asimismo, se procede a la devolución de la identificación del compareciente, dejándose copia de la misma para que obren autos, y a la impresión de la sentencia ordenada por su señoría. Por todo ello, solicito se ponga de pie para la salida de su señoría. Que tengan buena tarde. Gracias. Finalizo grabación.